Hola mis queridos hermanos, aquí nos encontramos un día más, ya dispuestos para estudiar la palabra del Señor. Todos los días nos reunimos alrededor de la palabra, todos los días nos encontramos para abrir la Escritura y dedicar un ratito, una horita de las 24 que tiene el día. Imagínate si utilizamos horas para hacer muchas cosas, pues entre todas esas horas encogemos una para poder juntos abrir la palabra de Dios y estudiarla. Y eso es una buena inversión de nuestro tiempo, de nuestra vida. Así que aquí nos encontramos como todos los fines de semana, los sábados y domingos, nos encontramos 9 de la noche, hora de España. Y hoy, pues, sábado, día 5 de marzo, aquí estamos ya preparados, dispuestos para estudiar la carta a los Romanos, capítulo 4. Ahí vamos a continuar. Romanos, capítulo 4. Vamos a seguir estudiando lo que Pablo nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, y de esa manera pues recibir el alimento espiritual y escuchar la voz de Dios en lo que Él tenga que decirnos. Lo primero es una oración para pedir al Señor que nos dirija. Así que acompáñame y vamos a orar. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das, nos regalas de abrir la Escritura y estudiarla, meditarla, leerla juntos, como iglesia, una iglesia universal, que nos reunimos hermanos de diferentes partes del mundo, pero tenemos en común la misma fe. Hemos sido bautizados en el mismo bautismo, en agua, hemos recibido al mismo Espíritu Santo. Tenemos tu palabra, la misma, y juntos la estudiamos con la misma esperanza de que un día estaremos contigo en la eternidad. Vivimos tiempos muy complicados, muy difíciles para la fe, por la frialdad, por las distracciones, el entretenimiento. La corriente del mundo es muy fuerte, más que nunca, y nos arrastra a gastar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos en cosas vanas. Pero tú sigues obrando en nosotros, eres nuestro Padre. No nos dejas y nos has llevado a cada día poder abrir tu palabra y estudiarla de esta manera. Y aparte de eso sabemos que la tenemos que leer, la tenemos que estudiar, meditar. Necesitamos tener comunión contigo. Esta es la forma en la que aportamos nuestra parte y hoy sábado abrimos tu palabra en Romanos y queremos escuchar tu voz. Así que guíanos tú, Señor, enséñanos. Que todo lo que digamos y hagamos venga de ti. Háblanos, estamos dispuestos a escuchar tu voz, a recibir, Señor, el poder de tu palabra en nuestras vidas. Te pido una bendición especial para mis hermanos. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos, quédate con ellos. Dale a cada uno, Señor, según las necesidades que cada uno tiene. Y ayúdanos a centrarnos en tus cosas, a estar muy cerca de tu corazón, cerca de ti, Señor, llenándonos de tu palabra. Gracias porque tú nos cuidas y tú nos estás llevando de tu mano en este recorrido de nuestra vida. Confiamos en ti porque tú, Señor, eres fiel, tú eres nuestro Salvador. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos mis queridos hermanos, como hemos dicho, hoy sábado vamos a estudiar la epístola a los Romanos. Vamos a estar escuchando lo que la palabra del Señor quiere decirnos. Os voy a leer un fragmento, cómo empieza un libro, un trocito de cómo empieza un libro. Este libro es de Juan Antonio Monroy. Está editado de este año, es nuevo, aunque la foto que aquí aparece es cuando Juan Antonio era joven, ahora ya tiene más de 90 años, 90 y tantos, los tantos ya no, ni los decimos. Y cada año escribe 1, 2 libros, 3 a veces, y este me lo hizo llegar pues hace muy poquito. El fin de semana pasado estuvimos aquí con Juanjo, Saúl y Hanna compartiendo un tiempo especial, vinieron de Madrid a visitarnos. Y Juan Antonio pues no se olvidó de enviarme un libro dedicado, ahí dice para mi querido Víctor, Rubí,
Bueno, y ahí dice algunas cosas. Y en sus años, después de haber hecho un largo recorrido, al final de este libro, si os interesa adquirir uno, pues supongo que es fácil en las librerías evangélicas, pues ahí vienen fotos de su largo recorrido, los primeros bautismos que realizó en Tenerife en el 1953 y después también en el 58 en Marruecos. Y vienen ahí fotos, pues yo qué sé, con el astronauta Irwin, con el presidente de Guinea Ecuatorial, con el ministro Ledesma, con Gabriel García Márquez, ahí tenéis una foto de los dos juntos, el Premio Nobel de Literatura, con el rey don Juan Carlos, con el ministro Ruiz Gallardón, en fin, y ha puesto solo unas poquitas fotos. Y después de toda una vida estaba leyendo un poquito este libro, se titula La última farra de mi vida, y estaba leyendo, la expresión farra viene de Argentina, y estaba leyendo un poquito el libro y pensaba, ¿no?, después de toda una vida de hacer tantas cosas, y dice, te leo un fragmento del comienzo. El lector devoto al tango advertirá que el título de este libro está inspirado en Carlos Gardel. El argentino sentía que estaba viviendo la última farra de su vida, los últimos años de permanencia en la tierra argentina. Así me siento yo. La escoba de los años me ha ido barriendo poco a poco hasta llegar a las puertas de la eternidad. ¿Dónde estoy ahora? Viviendo un tiempo añadido, como en los partidos de fútbol. ¿Qué te parece? Un hombre que desde su juventud ha estado sirviendo al Señor, escribiendo, debe tener como casi 70 libros escritos. Y a día de hoy sigue escribiéndolos como hace 70 años, con bolígrafo. Él escribe, se sienta y en folio se escribe los libros. Después sus ayudantes tienen que tomarse el trabajo de transcribirlos al ordenador. Pero ahí está. Te leo el siguiente párrafo y vamos al estudio de Romanos. Soy consciente que el protestantismo español, al que vengo sirviendo desde hace 70 años en primera fila de la brega, se olvidará de mí 3 meses y medio después de mi muerte, como ha olvidado a grandes hombres de mi generación que gastaron sus vidas en la entrega de la causa. Cito de memoria: Cabrera, Matamoros, los hermanos Araujo, los hermanos Fliedner, Alberto Araujo, José María Martínez, Juan Luis Rodrigo, Antonio Martínez, Bernardo Sánchez, Claudio Gutiérrez, Martín, José Flores, Ernesto Trenchar, José Grau, José Luis Ruiz Poveda, José Cardona y otros que llenarían centenares de estos folios blancos en los que escribo con bolígrafo azul. Así escribe sus libros, con bolígrafo azul. Un hombre que dice ser consciente que le queda muy poco tiempo. Cuando tú llegas a los 90 y tantos años, pues tú ya te planteas, ¿no?, que ya no te queda mucho para estar en esta vida, en este mundo. Pero miras a la eternidad con la esperanza, esa esperanza que te motivó a servir al Señor durante 70 años, haciendo 1000 cosas distintas. Y bueno, creo que de los que estamos aquí ninguno tiene 90 y tantos. Tenemos por ahí algunos veteranos y veteranas, pero tan cerca algunos ya, pero un poquito menos. Pero aún los que son más jóvenes, no piensen que la vida es tan larga. La vida es breve y tenemos que saber invertir bien nuestro tiempo. Felicidades, mis queridos hermanos, que habéis escogido venir a la palabra de Dios a estudiarla y meditarla, porque esa es una de las mejores inversiones que se pueden hacer en esta vida. Antes de meternos en Romanos, capítulo 4, para estudiar, Benito saludó ahí en el chat en directo. Buenas noches, dice a todos mis hermanos. Buenas noches, Ana Rita. Bendiciones para todos, dice. Carlos Alfonso, hola, Pastor Víctor, un cordial saludo
la paz sea contigo y con mis hermanos. Pues para ti también, querido Carlos. Dolores, buenas noches, Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su iglesia, dice, amén y amén. Juan Bermudo, hola Juan, dice, la gracia y la paz estén con todos vosotros. Ana Karina, buenas tardes, pastor y hermanos, bendiciones, dice Ana Karina, para ti también bendiciones. Enoe, buenas tardes, pastor y hermanos, a todos, dice, pues bendiciones también para ti, Enoe. ¿Quién más? Ani, buenas noches, pastor y hermanos, la paz, dice de nuevo, estamos aquí, bendiciones. Carmen Reyes, buenas noches. Carmen se ha dado cuenta que me he cortado el pelo, ¿ves? Mira, ya tenía unas melenas que parecía más viejo de lo que soy, en realidad. Beatriz, buenas noches, Dios te bendiga, bienvenida. Liliana, David y Daniela, bienvenidos, buenas noches. Juan dice que hoy también se escucha sonido ambiental. Vaya, esto es que empieza a fallar por aquí algo, en la clavija esta. Bueno, ya me decís si... Epa, cuidado que nos cargamos el chiringuito. Ya me decís si se escucha mejor o no ahora. A ver, enchufo, desenchufo. Igual está sucia la clavija esa donde se pone el teléfono. ¿Se oye mejor ahora? Probando. Bueno, espero que sí. Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 4. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor. Ahora sí, dice Juan. Ahora hay que poner y quitar la clavija. Iba bien hasta que hace 2 días la Belén lo tocó ahí en la iglesia y no sé lo que hizo. Bueno. Está por ahí. Romanos capítulo 4. Habíamos estudiado los primeros versículos del 1 al 3. Nos quedamos haciendo un énfasis especial en la cuestión que Pablo plantea que es la clave de todo, en el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Esa es la cuestión, y ahí estuvimos haciendo énfasis, porque siempre se trata de eso. ¿Qué dice la Escritura? Si estamos hablando de la justificación, de la salvación de nuestras almas, de nuestra vida, los hombres siempre se han preguntado eso: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué hay después de la muerte? Bueno, la gran pregunta tiene una respuesta. ¿Dónde encontramos la respuesta? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Ahí estuvimos haciendo énfasis. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y bueno, pues dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es salvo por su fe, por creer. Eso es lo que dice la Escritura. Cuando aparece esa palabra contado, en el griego es la palabra logizomai, que significa, se podría traducir también, además de le fue contado, se podría traducir por acreditar, computar. O sea, usado en un contexto financiero, esta palabra griega, logizomai, significa poner algo en la cuenta de alguien. O sea, cuando a ti te ingresan la nómina, bueno, pues entonces te es contada ese dinero. Dice, me han ingresado la nómina, has trabajado un mes y te han pagado, entonces en tu cuenta del banco te han ingresado. Entonces esa es la palabra logizomai, acreditar, computar, contar una cosa, se te añade algo en tu cuenta. Como en Filemón, capítulo, bueno, solo hay un capítulo en Filemón. Filemón, versículo 18. O sea, nosotros, de parte del Señor, hemos recibido la justificación. Nos ha sido contada la justificación. Hemos recibido esa gracia de parte del Señor. En Filemón, versículo 18, dice:
Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Ya sabéis de qué va la historia, ¿no? ¿A qué viene este versículo? Bueno, Pablo le escribe a Filemón, porque Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo, y este esclavo se escapó. Y en su escapada contactó con Pablo, se encontró a Pablo. Pablo le predicó el Evangelio y Onésimo creyó en el Señor Jesucristo. Filemón también es creyente, así que ahora Pablo le escribe a Filemón y le dice: Onésimo vuelve contigo, recíbelo como a un hermano. No le castigues, no le tengas en cuenta lo que hizo. Ahora es una nueva persona, una nueva creación, una nueva criatura y tal. Y en medio de eso dice: y si en algo te dañó o te debe, si te robó algo, si te perjudicó en algo, ponlo a mi cuenta. Y esa es la palabra que aparece, logizomai. Es la misma palabra que dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ponlo en mi cuenta. Dios puso en la cuenta de Abraham, apareció de pronto en su cuenta, justificado. O sea, es como cuando tú miras la cuenta del banco y dices: ya me ingresaron el dinero de la nómina. Bueno, pues en tu cuenta personal Dios te ingresó este título: justificado, salvo. Tus pecados ya no tienen valor para condenarte, ya no sirven, no cuentan. Ahora el Señor te justificó. Hermanos, eso es un regalazo de parte de Dios a nuestro favor. ¿Cómo poder agradecerle a Dios lo que ha hecho? Estábamos perdidos, estábamos muertos para toda la eternidad y el Señor nos justificó. Así, solamente tuvimos que creer. Creímos a Dios y nos fue contado por justicia. Así que no podemos más que darle gracias a Dios todos los días de lo que Él ha hecho por nosotros. De otra forma hubiese sido imposible. No podríamos haber conseguido nada de parte de Dios. Pero Dios nos lo ha regalado por gracia. En la sangre de Cristo somos justificados. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, dos maneras diferentes de cómo se puede acreditar dinero en nuestra cuenta: como salario o como una donación por gracia, es un regalo. Fíjate que sigue utilizando Pablo el mismo lenguaje financiero. O sea, al que obra, el que trabaja, el salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. O sea, si tú estás trabajando en una empresa, trabajas cada día 7, 8 horas, durante todos los días que te toca en el mes trabajar, a final de mes, la empresa, ese dinero que antes yo te decía que te ingresa en tu cuenta, la nómina, no es un regalo. Ese dinero la empresa te lo debe. ¿Por qué? Porque tú has trabajado, has cumplido con tu parte en el contrato. Tú tienes un contrato con la empresa. Si tú cumples tu parte, o sea, tú asistes las horas que tocan, estás haciendo el trabajo que corresponde, la empresa te ingresa el dinero y tú no vas al jefe de la empresa y le dices: gracias por el dinero que me has dado. No, porque te lo debía por tu trabajo. Has trabajado, te corresponde. Ese es el argumento que Pablo está utilizando aquí ahora. Si trabajaste, te lo mereces, no es por gracia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora, si tú no has trabajado, tú no trabajas, estás en paro, y resulta que estás ahí en tu casa y no has trabajado absolutamente nada, y alguien viene y en tu cuenta te ingresa un dinero, te lo ha ingresado porque quiso, es un regalo. No es porque tú merezcas el dinero por causa de un trabajo que has hecho. No has hecho nada, no trabajaste. Simplemente alguien te dio ese dinero. Entonces sí tienes que decirle: gracias por el dinero que me has dado. Eso no suele pasar, ¿verdad que no? No suele ocurrir mucho. De que de pronto mires tu cuenta y digas: hola, alguien me ha ingresado aquí 1.000 euros. Gracias. No suele ocurrir. Cuando trabajas te ingresan el dinero. Delante de Dios nosotros no trabajamos, no hicimos nada, no teníamos obras. Dios nos justificó por gracia, fue un regalo.
no lo merecíamos. El que trabaja se lo merece. He trabajado un mes entero, merezco el salario. Pero el que no trabajó, el que no se lo ganó, no está esperando recibir el salario. Por eso dice al que no obra, si no cree, o sea, solamente por creer, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, imagínate que tú solamente por creer, yo creo en no sé qué cosa, solo por creer te van ingresando dinero en tu cuenta. Alguno dirá, hombre, eso me interesa. ¿Hay algún sitio que ocurre eso? Creo que en este mundo no. Pero en las cosas de Dios sí, solo por creer no recibiste un salario en dinero, que al final eso es todo papel, se quema, se gasta, desaparece. Sino que aquí estamos hablando de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Fue un regalo. No hicimos nada y Dios nos salvó. Recuerda, paréntesis, que estuvimos leyendo en Santiago, que otro tema es diferente a esto, es que una vez que tú has creído, y ahora a continuación creo que hoy nos dará tiempo a llegar, Pablo lo contempla, o sea, otra cosa es que cuando tú has creído, entonces sí trabajas. No para recibir el salario Dios ya te lo dio, sino como fruto de haber recibido. O sea, no hiciste obras para salvarte. Dios te dio la salvación como un regalo. Pero ahora que eres salvo, sí haces las obras propias de la salvación. Ese es otro tema. Entonces, Abraham no creyó, es lo que aquí está, o sea, no trabajó, perdón. Abraham no trabajó, es lo que aquí ahora está diciendo Pablo en este versículo 5. Abraham no trabajó, solo creyó. Y su fe le es contada por justicia, no sus obras. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora el tema salta de Abraham a David. Como dijimos el otro día, dos grandes iconos para el pueblo judío. Abraham, el padre del pueblo de Israel. David, el rey de Israel. Son dos figuras representativas de lo que es la nación de Israel. Abraham da comienzo al linaje hebreo. David le da forma a la nación. La bandera de Israel tiene la estrella de David, es un símbolo de lo que significó David en la historia de este pueblo. Entonces pasamos de Abraham a David. De Génesis 15:6, Abraham, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Pasamos de ahí al Salmo 32, versículo 1 y 2, que es lo que Pablo está citando aquí en los versículos 7 y 8 que hemos leído. Si quieres, vamos un momentito al Salmo 32, el Salmo que David escribió, y leemos ahí directamente lo que dijo David, que es lo que Pablo ha citado ahora. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pablo cita prácticamente literalmente, deja ahí alguna frase, omite alguna palabra, pero cita literalmente las palabras que necesita para su argumento, que continúa en la línea de que somos justificados por la fe y no por nuestras obras. La bienaventuranza de David queda atribuido a Dios la salvación, justicia sin obras. Lo dice en el versículo 6, Pablo, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. O sea, la salvación viene sin que tú puedas hacer nada para conseguirla. Mira, da igual que uno sea muy buena persona, que haga cosas buenas. Esto es un asunto legal. Si tú has pecado, estás muerto en tus pecados. No puedes cambiar eso por muchas cosas que hagas.
mira, he pecado mucho en mi vida, pero a partir de hoy voy a ser una persona honrada. Da igual, la sentencia ya está establecida. Eso es como el que ha cometido un asesinato, el que ha cometido un crimen y va ante el juez, y delante del juez le dice al juez, sí, pero yo he hecho eso, pero estoy muy arrepentido, realmente estoy muy arrepentido. Y el juez le dice, bueno, está bien, pues vete a tu casa, no pasa nada. No, el juez dice, me parece perfecto que estés arrepentido, eso es lo que tienes que hacer. Quizás atenúen la pena, si ven arrepentimiento, si hay alguna cosa a favor, ¿no? Pero la ley dice que si hiciste este delito, tienes que cumplir con esta sentencia. Y aunque tú digas, yo me he arrepentido, a partir de ahora voy a ser una buena persona, pero el juez dictará la sentencia que la ley establezca. Aunque recorte algo, pero podrá recortar hasta lo mínimo que diga la ley. Pero el juez no decide, el juez aplica la ley. Él no decide qué ley se aplicará, sino él simplemente toma la ley que está ya escrita, redactada, y la aplica. Entonces, yo, para ser justificado delante de Dios, no puedo hacer nada. He pecado, todos hemos pecado, tenemos que pagar por nuestros pecados. Pero Dios, como dice aquí el texto, atribuye justicia sin obras. Este mundo está lleno de maldad. Todos los días se cometen, yo qué sé, millones y millones y millones de pecados. La barbarie humana aún destaca más cuando ocurren cosas como lo que estamos viendo estos días de la guerra de Ucrania, Rusia contra Ucrania. Mientras estoy aquí hablando, me ha aparecido ahí, a veces en los teléfonos está activado esto de las noticias y te aparece ahí un texto. Y mientras estaba hablando con vosotros me ha aparecido ahí un texto, un titular de prensa. Última noticia. Rusia bombardea a los civiles en el corredor humanitario. Eso acaba de aparecerme ahí. No sé más de la noticia. Pero se había pactado una tregua, alto el fuego, en esa zona, corredor humanitario, o sea, para que civiles que estaban ahí cercados en mitad de los bombardeos pudieran salir. Y según esta noticia, ese corredor por donde los civiles están escapando ha sido bombardeado. Habrán muerto mujeres y niños que son los que estaban pasando por esos corredores humanitarios que se llaman. En África todos los días mueren niños de hambre. En el mundo todos los días se cometen miles de asesinatos. Muchos niños sufren, no solo en África, en Occidente, son maltratados. Hay violencia. El mundo está lleno de maldad. ¿Sabes por qué, no? ¿Sabes por qué hay guerra en el mundo? ¿Por qué hay guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Lo sabéis? Porque este mundo despreció al príncipe de paz. El mundo ha rechazado a Jesucristo como Señor. Entonces, en este mundo reina el caos, la violencia, la maldad, la injusticia. Y aunque resulte algo muy chocante y muy ilógico, cualquiera de todas esas personas que en este mundo estamos provocando sufrimiento, si cualquiera en un momento dado se arrepiente delante de Dios y cree a Dios, por creer, ahora es justificado de todos sus pecados. Y eso sí que es algo sorprendente. Eso sí que es algo que nos deja perplejos. Solo por creer soy justificado, sí, solo por creer. De otra forma, como una vez los discípulos se preguntaron, los apóstoles, ¿quién será salvo? Hablando de Jesús de los ricos, un rico, no dice, más difícil que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Ellos dijeron, ¿y quién se salvará? ¿Quién será salvo? Bueno, pues es una cuestión de fe. Si crees, puedes ser salvo. En esta cita del Salmo 32, 1 y 2, aquí 3 veces en la cita del Salmo se refiere a acciones perversas, habla de iniquidades, la traducción también podría parecer como transgresiones. La palabra que se utilizó ahí en griego es anomiai,
que significa eso, transgresión, iniquidad, desenfreno, también significa desenfreno. Y 2 veces aparece la palabra pecado. ¿Te diste cuenta? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades o transgresiones son perdonadas y cuyos pecados, ahí aparece una vez pecado, son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, y 3ª vez aparece una acciones perversas, una acción. 2 veces pecado. Aquí la palabra pecado en el griego es hamartiai, que en la Biblia cuando tú leas pecado, en el griego no siempre es la misma palabra. A veces es una u otra. Hamartiai o hamartía significa, además de pecado, significa fracaso. O sea, esta palabra lo que significa es que pecado es tanto el acto de sobrepasar un límite. Si Dios dice hasta aquí y tú lo sobrepasas, has pecado. Si Dios dice es prohibido esto y tú lo haces, has pecado. Pero no solamente eso, sino cuando tú no alcanzas el nivel óptimo, el nivel conocido, lo que Dios ha dicho que tenemos que hacer, eso también es pecado. Por eso esta palabra hamartiai se entendía incluso dentro de las competiciones de tiro con arco, en la que cuando el atleta, el tirador, mejor dicho, disparaba la flecha a la diana, si la flecha no daba en la diana justo en el centro, aunque se desviase un trocito así, ya eso era pecado, era hamartiai. Por eso dice allí la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también peca. Entonces, aquí se está utilizando esa palabra. O sea que no solamente es el hacer algo malo, sino el no hacer lo bueno también es pecado. Y ahí pues ya hay personas, ¿no?, que dicen, no, yo es que no he robado ningún banco, yo no he asesinado a nadie, yo no soy una persona violenta, sí, pero es que algunas mentiras, alguna falsedad, alguna codicia, y si no, el saber que tú podías hacer algo bueno y no lo hiciste, eso también te suma como pecado. 3 veces aquí en esta cita se refiere a acciones perversas de parte de los hombres, pero 3 veces dice lo que Dios hace en consecuencia. O sea, primero dice que perdona las iniquidades. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Dios perdona nuestras transgresiones. En segundo lugar, dice cuyos pecados son cubiertos. Ahí dice que Dios cubre nuestros pecados. Y solamente recordarte que esto es lenguaje del Antiguo Testamento, porque Pablo está citando el Salmo 32. Y en el Antiguo Testamento no se hablaba de quitar los pecados, se hablaba de cubrir los pecados. ¿Por qué? Porque allí el sacrificio que se hacía era el de un cordero, el de un animal, y como realmente quien quitaría los pecados del mundo sería Jesucristo cuando muriese en la cruz, por la fe, David está hablando, dice, mis pecados son cubiertos, son tapados. Pero es curioso que en el Antiguo Testamento se hablaba así y en el Nuevo Testamento ya no se habla de cubrir, sino de quitar. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, todos los pecados que estaban cubiertos fueron quitados. Estaban cubiertos, vamos a decir, a la espera, pero estaban ahí. Si yo tengo un paquete de Kleenex y los tengo en mi mano y los tapo, digo, he cubierto el paquete. ¿Lo veis? No, no se ve. Pero está ahí, tú lo sabes. Pero si yo me deshalgo de él, ya no está. ¿Y dónde está el paquete? No está. Ha sido quitado. No cubierto, quitado. Segunda cosa que dice que Dios hace. Si pecas, Dios cubre el pecado. Tercera cosa que dice, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, no tiene en cuenta, no inculpa el pecado. Eso es lo que provoca la fe. Y como dijo Pablo ahí, dice que esto ocurre, es Dios quien atribuye la justicia sin las obras. Dios te perdona. Él perdona tus iniquidades, Él cubre tus pecados, Él no tiene en cuenta, no te inculpa de esos pecados. Has sido declarado justo.
Hermano, ¿qué más podemos esperar? En esta vida puedes esperar que te toque la lotería, que tengas la suerte de encontrarte un tesoro por ahí, de yo qué sé qué esperas en esta vida. Pero todo lo de esta vida pasa. Nuestra vida pasa como neblina, dice Santiago. Pero Dios te otorga lo que no se puede comprar con dinero, lo que no podríamos conseguir con todas nuestras mejores obras. Dios nos ha justificado de todos nuestros pecados. Eso sí que es un motivo de agradecer. En lugar de acreditar contra nosotros todo lo malo que hemos hecho, Dios viene y nos justifica. ¿Te estás dando cuenta lo importante que es el tema de la justificación en esta primera carta a los romanos? Fíjate de todas las cosas que Pablo podría estar hablando, cuántos temas. Pero estamos en el capítulo 4 y continuaremos por el 5, y la palabra que más aparece ahí es la palabra justificar o sus sinónimos, o sus acepciones. Justo, justicia, justificar. O sea, solo una pequeña muestra. Capítulo 1, versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. Ahí estaba. Capítulo 3, versículo 21 en adelante. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Espera que me quedé en el 2. El 3, 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de Jesucristo y tal. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica, el que es por la fe. O sea, ¿te das cuenta cómo? Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hemos llegado al capítulo 4. Mira el versículo 2. Porque Abraham fue justificado por las obras. En el versículo 5 hemos vuelto a leer, mas al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y seguiremos avanzando y seguirás viéndolo. Versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y entraremos en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y continuaremos en el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, o el versículo 16, y con el don nos sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O en el versículo 18, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Te das cuenta lo importante que es este tema, esta doctrina, esta palabra para nosotros? Pablo lo tenía muy claro. Se pone a enseñar esta enseñanza y no es una cuestión suya, el Espíritu Santo le está llevando a ello. Y está poniendo un empeño tan grande en que quede claro el tema de la justificación. A veces los cristianos tenemos prisa por ir a aprender cosas nuevas, cosas que nos sean más llamativas, cosas misteriosas. Y la justificación, esto me lo sé, lo pasamos por alto. Y Pablo no quería pasar por alto ni una coma de este tema. Se tomó su tiempo. Llevamos ahí unos cuantos estudios dándole vueltas a lo de la justificación y cada día aprendemos cosas nuevas. Esa es la forma de Dios. La forma de Dios. Dios nos acredita la fe como justicia. Nos acredita la justicia aparte de las obras. Nos acredita no acredita nuestros pecados contra nosotros, sino que los perdona. Esa es la forma de actuar de Dios a nuestro favor. Y ahora en el versículo 9 vuelve con Abraham. Ha habido un paréntesis pequeño al citar a David, pero vuelve con el argumento
que había comenzado en la persona de Abraham, pero yendo a otro matiz, a otra perspectiva. Vamos a verlo ahora desde algo nuevo, porque es algo que el judío también tiene muy en cuenta como un grave problema, es la circuncisión. Ahora en este capítulo 4, del versículo 9 al 12, Abraham aparece como el padre de todos los fieles, de todos aquellos que han creído. La primera pregunta que se hizo de Abraham en estos 3 primeros versículos era acerca de si Abraham fue justificado por las obras o por la fe. ¿Por qué fue justificado Abraham? Y ahora Pablo ha dejado claro, y para eso también citó a David en el Salmo 32, que la justificación no es por las obras, es por la fe. Pero ahora en el versículo 9 viene la segunda pregunta, importante. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ha quedado claro que la salvación viene por la fe, no por las obras. Ha quedado claro que Abraham fue justificado por su fe, no por sus obras. Pero la pregunta, ¿pero esto es solo para los de la circuncisión, para los judíos circuncidados, o también para los de la incircuncisión, para los gentiles? Esa es la cuestión. O sea, lo de creer y ser contado por justicia solo para los judíos que se han circuncidado, ¿o esto también vale para los gentiles? Gran pregunta. Nosotros tenemos más o menos el tema, yo creo, muy claro, pero en ese momento las cosas no estaban tan claras. Los judíos que creían y se añadían a la iglesia, muchos de ellos decían: está bien que los gentiles vengan también a la fe en Cristo, pero se tienen que circuncidar, porque para ser parte de todo lo que representaba los pactos con Abraham, con el pueblo de Israel, con todo lo que Dios dijo a su pueblo, hay que estar bajo la señal del pacto, que es la circuncisión. Y para entender esto bien, tenemos que recordar lo importante que era la circuncisión para el judío. Desde nuestro punto de vista, entendemos que es como una especie de ritual que se hacía, pero tenemos que entender que el judío está desde su propia perspectiva. La circuncisión no es cualquier cosa, es algo tremendamente importante. A veces, para entender el contexto en el que se dice algo en la Biblia, eso es una de las leyes de la hermenéutica, tienes que conocer el fondo histórico, cultural, en el que esa persona, el oyente que lee la palabra, está escuchando ese mensaje, las circunstancias que le rodean, y tenemos que entender que para el judío la circuncisión no era simplemente un ritual religioso, era mucho más que eso. De tal manera que si uno no estaba circuncidado, no era judío. Da igual que fuese hijo de judíos, de hebreos, da igual que en su sangre corriese la sangre de sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Aunque tú seas nacido de hebreos, hijo de hebreos, si no te circuncidas no eres judío. Eso se enseñaba en el pueblo. Bueno, y a día de hoy los ortodoxos, los judíos que siguen la religión al pie de la letra, siguen pensando igual. En la circuncisión se hacía una oración. Cuando se practicaba el rito de la circuncisión, se hace una oración. Y esa oración dice así: bendito sea el que santificó a su amado desde el seno materno y puso su ordenanza sobre su carne y selló su descendencia con la señal del santo pacto. O sea, dicho de otra forma, cuando uno es circuncidado se dice esta oración. ¿Y qué es lo que dice esta oración? Que el sello que te da la identidad de pertenecer al santo pacto es esa señal en tu carne, la circuncisión. Hay una ordenanza rabínica que establece: no comeréis la Pascua si no tenéis el sello de Abraham en vuestra carne. Así dice una ordenanza rabínica. De tal manera que en el pueblo judío, si un gentil se convertía al judaísmo,
A estos se les conocía como prosélitos, o sea, cualquier persona podía aceptar al Dios de los judíos, convertirse al judaísmo, pero para poder participar de esa forma de religión tenía que cumplir 3 cosas. Si no cumplía esas 3 cosas, hasta que no las cumpliese, no tenía parte en las prácticas religiosas del judaísmo. La primera era un bautismo, la segunda tenía que ofrecer un sacrificio y la tercera tenía que circuncidarse. Si cumplías las otras 2 y no te circuncidabas, no podías tener parte. Es que yo ya me he convertido al judaísmo con 70 años, con 80 años, da igual, te tienes que circuncidar, si no, no tienes parte. Así eran las cosas, así era de claro. Por eso para el judío es tan importante la circuncisión. Métete en su forma de pensar, en su mente, métete en su cultura, en su fondo religioso, cultural, histórico. Esto lo han vivido durante miles de años. Y ahora de pronto, en la iglesia, Cristo viene, ahora se predica que Cristo es el Mesías prometido, como estaba escrito en todas las escrituras, la Torá, los profetas, los salmos. Cristo murió, padeció, sufrió por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día, ha sido ascendido a los cielos con la promesa de que un día volverá. Y ahora si tú crees en todo esto, eres salvo, eres justificado, la fe te justifica. Y ahora de pronto, aquí está el tema que Pablo plantea. Pero ¿esto es solo para los que se circuncidan o también para los que no están circuncidados? El gran debate que se establece en la iglesia cristiana al principio, Hechos capítulo 15, ese fue el gran dilema. Pero los gentiles que se están convirtiendo a Cristo, para que realmente sean salvos, ¿se tienen que circuncidar o no es necesario? Y claro, había un sector muy importante dentro de los judíos que decían, por supuesto, tienen que circuncidarse, si no, no pueden tomar parte. Y esto para ellos tenía un peso, el argumento estaba a su favor, porque en su mente y en todo su ser estaba acuñada esta idea, si no te circuncidas, no tienes la señal de Abraham. Dios le dijo a Abraham, Génesis 17, circuncida tu carne y toda tu descendencia serán circuncidados. Esta es la señal del pacto que yo establezco contigo. Si tú quieres estar dentro del pacto, y el pacto no te olvides, hablaba de Jesucristo. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estaba la promesa de la venida de Jesús. Entonces, el tema no era fácil, decir, no es necesario que se circunciden, no. Era realmente un tema complejo, eso provocó un concilio. En un concilio se tiene que tratar un tema o temas trascendentes y de difícil resolución. Y en este primer concilio ocurrió lo que tenía que ocurrir. El Señor les habló y les guió, le mostró lo que decía la Escritura, Jacobo citó a los profetas y el Espíritu Santo habló para confirmar y decirles, ya no es necesaria la circuncisión. Alguno preguntaría, ¿y por qué no? Porque ahora hay otro pacto. Hay un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Ahora ya no necesitas circuncidar tu carne. Ahora necesitas creer en la sangre de Jesús, en que esa sangre limpia tus pecados, eres redimido por su sangre y esa fe que tú pones en ese acto te justifica. Te conviertes en una persona a la que ya no le van a ser contados los pecados. Entonces el argumento es este. Supongamos que sí, Dios justificó a Abraham por la fe sin las obras, pero Abraham estaba circuncidado. Abraham fue circuncidado. La fe le fue contada por justicia, pero él estaba circuncidado. Así que si ahora los gentiles quieren que la fe les sea contada por justicia, también tendrán que estar circuncidados. Ese es el gran dilema. Romanos está escrito tiempo después del concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Ahora Pablo
vemos que tiene la cosa todavía muchísimo más clara. Allí Pablo aportó su resolución en el dilema, ¿se tienen que circuncidar o no? Y Pablo aportó su razonamiento en su propia experiencia, en lo que él veía con sus ojos. Nosotros vemos cuando vamos y predicamos el Evangelio de Jesucristo, que tanto los judíos como los gentiles cuando creen reciben el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la señal de que tú has sido salvo. Dice en Efesios que es las arras de nuestra salvación, hasta la herencia que un día tendremos al estar en su promesa. Es la seguridad de que tú eres salvo. Entonces él argumentó. Pedro aportó también. Mira, el Señor me dio una visión, me dijo que fuese a casa de Cornelio, me dijo que tenía que aceptar a los gentiles como hermanos en la fe y no estaban circuncidados. Cada uno argumentó, pero fue Jacobo el que dijo, y como está escrito, como dijo el profeta, y ahí citó la Escritura. Pero ahora Pablo ha madurado mucho más esta idea. Ahora el Espíritu Santo le está usando para argumentar teológicamente, para argumentar con la Escritura y tomando el ejemplo de un hombre clave en la vida del judaísmo como es Abraham, el tema de la circuncisión. Entonces el argumento que el supuesto judío con el que Pablo tiene la conversación le podía plantear eso. Está bien, suponemos que sí, que Dios justifica a Abraham por la fe sin las obras, pero Abraham fue circuncidado, la fe fue contada por justicia, pero, y ahora Pablo lanza otra cuestión, otra pregunta retórica. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Esa es la pregunta. Le fue contada la fe por justicia, ¿pero cómo? ¿Gracias a la circuncisión que él estaba o sin la circuncisión? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Después de que se había circuncidado o antes? Esa es la gran pregunta. Porque si dices antes, entonces la circuncisión no tuvo que ver para que él fuese justificado. Si dices después, primero se circuncidó y entonces fue justificado, entonces sí, tenemos ahí un dilema. Entonces parece que la circuncisión tiene que ver para que seamos justificados. Hermanos que no estamos circuncidados, ¿qué hacemos entonces? Tenemos que salir corriendo para el médico, a que nos circunciden. No. Aquí el argumento es ese. ¿Cómo pues le fue contada estando en la incircuncisión o en la circuncisión o en la incircuncisión? Y Pablo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y todos los judíos que conocen perfectamente la historia de Abraham lo saben. Porque dice lo que Pablo citó anteriormente, Génesis 15:6. Él cita ese texto. Y creyó a Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Capítulo 15. Poco después del llamamiento de Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y no es hasta años después, Génesis 17, que Dios confirma el pacto con Abraham. El pacto ya estaba establecido, se lo repitió varias veces. Dios declaró que Abraham ya había sido justificado y no fue hasta años después, Génesis 17, que ahora Dios establece la señal de su pacto. Y Dios le dice a Abraham, circuncídate tú y toda la carne de tus descendientes. Esa es la clave. Cuando Abraham fue justificado, no se había circuncidado, así que no fue necesaria la circuncisión para que él fuese justificado. El día del Concilio de Jerusalén, si el Espíritu Santo le hubiese dado este texto, esta idea a Pablo, la habrías puesto allí, porque es un argumento buenísimo. El judío no puede replicar nada. El judío que quiere mantener la circuncisión para ser salvo, el argumento es aplastante, la lógica es absoluta. Cuando Abraham fue justificado aún no se había circuncidado, por lo tanto,
La circuncisión no tuvo nada que ver en la justificación. Dicho de otra forma, para que tú seas justificado, da igual que estés circuncidado o no. Y dice versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Gloria a Dios. Ahí hay el punto culminante del argumento de Pablo. Fue justificado antes de la circuncisión. Entonces se circuncidó para la señal que todos viesen que él era justificado. Es como decir, ahora en el Nuevo Testamento, yo ya he creído en Jesucristo, soy salvo. Pues para que todos lo vean, muéstranos la señal de tu salvación, bautízate. Y entonces tú, obedeciendo el mandamiento de Jesús, te bautizas en agua. ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Antes o después de bautizarte? Porque recuerda, es parecido el dilema dentro del cristianismo, sobre todo el catolicismo romano enseña que el bautismo salva, si no te bautizas no te salvas. Entonces la cuestión sería la misma. A ver, ¿cuándo te salvas? ¿Antes o después de bautizarte? Cree en el Señor Jesucristo y bautízate. ¿Cuándo eres salvo? Cuando crees. Entonces, el bautismo no tuvo que ver para que tú seas salvo. Tú ya eres salvo. El bautismo son las obras de tu salvación. El argumento de Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. ¿Has creído? Sí. ¿Has sido justificado? Sí. Entonces, Abraham, circuncídate. Esa será la señal de mi pacto contigo. Ese es el argumento. Recibió la circuncisión como señal, como el sello de la justicia que ya tenía, de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Antes de ser circuncidado fue justificado. La circuncisión es las obras de su salvación. Es la demostración de que ya soy salvo. Alguno dirá, ¿y por qué me tengo que bautizar si ya soy salvo? Porque Dios te lo manda. Ah, si Dios me lo manda, me bautizo. Esas son las obras de la salvación. Por eso, ahora en Cristo, la Biblia nos plantea que si alguno dice que es salvo y no tiene obras, de nada le sirve su fe, lo que él dice. Si tú dices yo soy salvo y aborreces a tu hermano, tú dices, Juan lo argumenta ahí en su primera carta, si tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Las obras tienen que demostrar que amas a Dios. Las obras tienen que demostrar que tú eres salvo. Es como una señal de advertencia. Yo digo que soy salvo, pero mis obras son las obras de las tinieblas, del pecado. Entonces, míratelo bien, porque no eres salvo. Tú crees que eres salvo, pero no eres salvo. Es la señal, por sus frutos los conoceréis. Y ahí es donde todo creyente tiene que ver dónde se encuentra. No hablamos de perfección absoluta, no hablamos de las obras. Hablamos de saber dónde te encuentras. Mira, hay cosas que son muy obvias. Cuando uno cree, busca reunirse con sus hermanos. Eso es una señal de identidad. Cuando uno cree, tiene hambre de la palabra de Dios. Todo eso son frutos. Si tú dices, yo he creído, yo tengo fe, pero yo no me reúno con nadie, míratelo bien, porque la Biblia dice que el que ha creído forma parte del cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Yo he creído, pero a mí me aburre la Biblia, yo no la leo ni la estudio nunca. Prefiero ver la televisión, mi serie favorita. Míratelo bien, porque el que ha creído desea como un niño recién nacido la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Si un niño está vivo, lo vas a oír llorar como te pide la leche materna. Si tú has creído y no tienes hambre de la palabra de Dios, cuidado. ¿Me explico lo que son las obras?
porque alguno se imagina que hacer las obras es ir a darle de comer a los pobres, es coger y que sí, que eso son obras, pero empieza por las obras significativas, las señas de identidad, las básicas. Si no tienes eso, entonces lo otro, da igual que lo hagas o no. Hay señas de identidad y hay acciones buenas que todos los seres humanos pueden hacer. Cualquier persona se siente motivada a aportar ayuda para Ucrania, pero no cualquier persona se siente motivada a reunirse con otros cristianos y a meditar la palabra de Dios y a buscar en oración en un tiempo devocional a Dios. ¿Quedó claro lo que el Espíritu Santo nos quiso decir hoy? Pues nos despedimos por este día, porque ya hemos cumplido con nuestra hora de estudio bíblico. Mañana es domingo, 6 de marzo. A las 11 de la mañana nos reuniremos en nuestro local de reuniones. Si puedes venir, no te lo pierdas. Si eres cristiano y puedes, vendrás. Seña de identidad. Si no puedes por algún motivo, a veces hay impedimentos, la distancia es uno de ellos, pues en directo, por Facebook y por YouTube, retransmitiremos el culto. Nos veremos de una forma u otra. Si Dios quiere, y si tú quieres, claro. Y por la noche, pues a las 9 volveremos a estar aquí, como cada día, si Dios nos lo permite, para seguir estudiando su palabra. Mañana volveremos a Génesis. Hermanos, que Dios os bendiga, os llene de bendición. Que realmente te puedas decir como David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ese es mi mayor deseo para cada uno de vosotros. Que vuestros pecados hayan sido perdonados por parte de Dios. ¿Somos hermanos en Cristo? Gloria a Dios. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Un abrazo muy fuerte a cada uno.